Bien, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 11 de julio del 2020 vamos a empezar con la lección número 2. Lleva por título La Deidad. Para ello tenemos un versículo motivador en la cual se muestra la profundidad de esta lección. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios relativo a este tema de la deidad, como doctrina básica y fundamental de la Biblia, nos encontramos cada vez más cortos, más limitados. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Cuán insondables son sus juicios. ¿Quién entendió la mente de Dios? Pero aún así, como criaturas que hemos caído, pero redimidas por medio de la sangre y el sacrificio de Jesucristo, y según el Espíritu que nos es enviado y una palabra escrita, podemos acercarnos mucho a esta revelación sobre la deidad. Se ha dividido en unas 3 partes. La primera dice una realidad importante. Una realidad importante. Pero todo está basado en los escritos, en la palabra de Dios. En Jeremías, empecemos. Jeremías 9, 23 y 24, dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. También en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando leemos o escuchamos acerca de qué significa, por ejemplo, inteligencia, hay 50 definiciones que se acercan demasiado y todos los hombres del saber coinciden, pero hay una de la que es común. La inteligencia lo definen los sabios en el tema. La inteligencia es la habilidad, es la capacidad para resolver problemas y punto, ¿no? Es la capacidad del hombre para resolver problemas, ya sea problemas sociales, problemas científicos, problemas de física, problemas de matemáticas, problemas de física, ¿no? La inteligencia es la capacidad para resolver problemas y punto, ¿no? Ya sea problemas sociales, sea problemas técnicos, o para algún quehacer doméstico de no mucha envergadura, también se necesita la inteligencia, ¿no? Es la capacidad para resolver algún problema cualesquiera, de cualquier índole. Suficiente. Pero acá dice que el conocimiento
del Santísimo, de Dios, es la inteligencia. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero no es el temor de que, bueno, que como alguien va caminando en la noche y se le cruza un gato negro. Ese miedo, ese temor, no. Se refiere al temor de la presencia, de una reverencia con temor y temblor, hablaba el apóstol Pablo, ¿no? De respeto, de alguien que está por encima de todo, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Luego, en el siguiente versículo, avancemos porque hay muchísimos versículos, es Juan 7:17. Esto dice Jesucristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso dijo Jesucristo. Todos quieren hacer la voluntad de Dios. El llamado Papa Juan Pablo Francisco I quiere hacer la voluntad de Dios. Los gurús de la religión allá en el extremo del Asia profundo, de ese continente, también quieren hacer la voluntad de Dios. Tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús fue enfático y dijo esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Incluso Jesús tuvo que estudiar muchísimo y aprendérselo el Antiguo Testamento y tener revelación de Dios para que su voluntad sea hecha de acuerdo a su palabra. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. No es cuestión de ser solo corazón, ser pasión, ser solamente tener un poco de calentura en la cabeza y emocionarse y querer hacer bien las cosas, entre comillas. Eso no es de Dios. El enemigo se aprovecha y allí se mete. Conocerá si la doctrina es de Dios, porque aún Jesús no habló por su propia cuenta. El siguiente, en Salmos 92. Acerca de la deidad no tenemos una mejor información sino la que nos da este libro, la Santa Biblia. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, a los cristianos, no le escribe a los paganos, pero él habla de ellos que dice, de modo que tampoco ellos tienen excusa. ¿Por qué? Porque las cosas claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza, este libro, este segundo libro de Dios, el segundo libro de Dios, que es el libro de la naturaleza creada por Él, nos cuenta de su autor, nos cuenta de su carácter y de su método y de su forma de cómo se tratan entre los seres. Es un tema muy amplio, de lo cual no conozco a la profundidad requerida. Cuando estudian los biólogos, la simbiosis
y todas esas convivencias de seres inferiores que lo llaman ellos, pero son muy superiores a veces al hombre porque tienen una convivencia equilibrada y armoniosa, mucho más que entre nosotros, que le llamamos prójimos, ¿no? Es porque ellos no cayeron, estos seres menores, digamos, cayó el hombre. Sigamos. En 1 de Timoteo 6, versículo 13 al 16, dice, te mando delante de Dios que, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Él da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad en sí mismo, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Esto está escrito para nosotros acerca de una realidad importante. Esto contiene los primeros 7 versículos. Ustedes lo pueden ver. Acá ya he mencionado las 7 primeras citas bíblicas. Ustedes lo pueden ver en la información que tienen. Allí pues sabemos que vamos a leerlo. Ustedes tienen esta información también. Dice en cuanto a la lección, dice allí, hay un párrafo importante que no podemos pasar por alto. Dice, desde el macrocosmos hasta el microcosmos, es decir, desde la molécula hasta las galaxias, pasando por lo más objetivo, como una casa o edificio, el universo se caracteriza por las estructuras que tiene. La deidad es la principal de todas ellas. Y esto es totalmente cierto. Lo que los científicos hacen en su macro investigación, solo encuentran galaxias y galaxias que ya se les acaba el nombre de ponérselos, pero son estructuras armoniosas. Cuentan de un Dios estructurado, hasta los seres muy inferiores, ¿no? De las complejidades del armazón subatómica, que lo llaman ellos, encuentran estructuras. Eso revela a un Dios estructurado, una familia. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero un Dios, una familia. Es que el autor no puede crear como así el ADN, ¿no? No puede crear algo que no tenga que ver con su apellido, con su fundamento, por lo cual él existe. Todo está hecho en estructuras y sistemas, por muy pequeño o por muy grande. Acabo de leer el comentario de la lección que ustedes tienen también. Ahora, en cuanto a la revelación general, los siguientes versículos. La revelación general. Muy bien, la han tratado de dividir en los autores de la lección,
Porque miren los versículos, porque no hay otra mejor información que da la Biblia, hermanos. Por muy simple, por muy conocimientos, muy conocido de los versículos, pero hablan de la profundidad de un Dios estructurado, de un Dios creador. Dice así, en Deuteronomio 4, 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, ni de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que se halle en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a ustedes Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Hermanos, algún día vamos a hablar sobre la idolatría. Es algo muy delicado y es un asunto de vida o muerte. Aunque para el diablo no es así, porque a muchos ha engañado que es algo como es un pecadillo ligero nomás de la idolatría, dice el diablo, pero no es así. Acá Dios dice, no vaya a ser que tus ojos, viendo el sol, la luna y las estrellas y el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Dios es fuerte y celoso, que aborrece el pecado de los que cometen y hasta los hijos hasta la tercera y cuarta y generación. Entonces, ¿qué es la deidad? ¿Qué está revelado por este Dios creador? En Deuteronomio 5, de 8 al 10, dice así. Otra vez, no te harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué tiene que ver estos versículos con la revelación? Una revelación general acerca de la deidad. Estamos conociendo que es un Dios irrepresentable, hermanos. Tal es su ofensa de él que lo llama pecado y que no dará por inocente al pecador. Él es irrepresentable ni por ninguna ave, ningún animal, tú no puedes representarlo ni por ningún pez, ni por ninguna fuerza natural que él ha creado, por supuesto, o por alguna belleza que él ha creado. Dios es irrepresentable. Él se ofende y lo llama pecado. Así tú tengas una escultura, una pintura muy importante, ¿no? Dicen, no te vayas a inclinar a él, no le vayas a reverenciar como a mí. Ese es pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, Hechos 17:25. Ni es honrado por las manos de hombres, ni como si se necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Estamos viendo en estos versículos que Él es que subsiste las cosas y flota o se cae o se eleva o se mueve por su palabra y por el aliento de su boca.
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No vayas a pensar que el balón de gas, que para los que han contraído este contagio le da vida, no, es Dios que te está alargando la vida. Ese balón de gas viene a ser solo un símbolo, porque la gloria y la honra es de nuestro Dios y es el que da, es el que suelta sanidad sobre los cuerpos y los sustenta con el aliento de su boca. Está escrito, hermanos. En Jeremías 10 también dice así. Del 10 al 12. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Por eso hay terremotos, hermanos, porque está con ira. Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. De nuevo, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses, con D minúscula, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Estamos viendo un Dios absolutista. Para Él es la gloria y la honra, porque Él es Dios único y verdadero. Y no es exageración, porque Él es Dios y es todopoderoso. Ahora, sobre las cualidades o sobre algunas cualidades esenciales de Dios. Cualidades esenciales de Dios, ¿no? Todo esto es válido porque tiene sustento bíblico. ¿Dónde dice? Por ejemplo, en Salmos 11:9, busca ahí. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. También este es motivo de un tema sobre la santificación, sobre la consagración de los misioneros y pastores, ¿no? Porque es santo, ¿no? Y temible es su nombre. Pero acá también esto está relacionado con una cualidad inherente a Dios. El atributo de atributos, que son muchos de Dios, el que lo califica para los teólogos que se dedican a esto, es la santidad. Dios es santo. Es un atributo que no lo comparte con ninguna otra criatura. Santo en sí mismo. Y también en Salmo 148, 13, dice así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. Estamos estudiando la deidad. Ahora, en el Antiguo, en Deuteronomio 5:6, dice así, no hemos leído: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No solamente, ellos vivieron como esclavos un promedio de 400 a 430 o 50 años, ¿no? Literalmente esclavos, ¿no? Del punto de vista social y económico. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, pero tenían una servidumbre de la cual Dios calificó como el más peligroso, ¿no? La servidumbre a los dioses de ellos. Los egipcios celebraban festividades a Ra, a Isis, al buey Apis, ¿no? A sus efigies. Eran dioses extraños para Dios. Y Dios tuvo que sacar a ese pueblo y sacudirlos así.
la mente de ellos 40 años. Porque la idolatría que cometieron en el Sinaí, con el becerro de oro, no era casualidad. Ellos se estaban volviendo idólatras, para todo hacían fiesta idolátrica y terminaban pues con las perversiones relativas a esas festividades idolátricas, ¿no? Entonces, después de eso, Dios sacudió su mente del israelita y no entró esa generación, sino la otra, durante 40 años, porque Dios no puede eh, tenernos, hermanos, en su pueblo como idólatras, con una mente servil, es como sirvientes de paganos e idólatras, o con una mente servilista de, de quienes sirven a dioses paganos. Eso no solamente les malogró la vida somática, fisiológica de esas generaciones que vivieron 430 años ahí en Egipto, sino estaba terminando con todo ese espíritu del ser humano que podía albergar la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, sigamos. Esto es porque Dios es un Dios exclusivo. La cualidad esencial de Dios es la santidad y también es la exclusividad. Él no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes servir a dos señores, porque está escrito, aborrecerás a uno y amarás al otro, o viceversa. Eso no vamos a decir más porque es claro. El siguiente versículo está en Job 37. Job 37, 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Se refiere a Dios. Y me sigue preguntando, y nos sigue preguntando, ¿has conocido las maravillas del perfecto en sabiduría? No, no todo, hermanos. Eso le preguntó a uno que estaba con lepra, ¿no? A Job. Una pregunta que lo humilló a Job. Y ahora en Juan 5:26 dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces es santidad y también lo que se llama inmortalidad innata. Él es el único ser que tiene vida en sí mismo. La muerte no tiene operación sobre él. Él la resucita. Él la toma otra vez. Porque también le dio a su Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, hermanos. Nosotros tenemos vida prestada, ¿no? Cuando los mártires daban la vida por Cristo y eran quemados vivos en Europa, millones, en la época de los siglos, del siglo XIII, XIV, XV y el XVI, ¿sí? Ellos simplemente le estaban devolviendo la vida al dueño de su vida, ¿no? Porque si no, como dijo un reformador, hubieran sido culpables de robo, hubieran sido culpables de atentar contra el octavo mandamiento que dice, no hurtarás, esta vida no es mía, no es tuya tampoco, es de nuestro Dios. Para Él vivimos, por eso le pertenecemos todo, hermanos. Todas nuestras fuerzas y nuestra productividad también. En Salmos 4:17, solamente el título. Sobre la soberanía de Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta es la soberanía de Dios, ¿no? Está revelado en este capítulo de Daniel, que Dios lo pone, dice, y que a quien él quiere lo da, porque es por gracia, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y también lo mismo dice en Apocalipsis, el versículo nos lleva a 4:11. En Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es acerca de la deidad, hermanos. Es una lección muy profunda que no se puede simplificar así nomás. Incluso la lección nos lleva a una parte que no la podemos dejar de lado. Se llama la predestinación y la elección humana. La predestinación y la elección humana. Y muy bien dice aquí, Dios, veamos en el párrafo de la lección, que muy acertadamente está ahí, dice, Dios es totalmente el autor de nuestra fe y toda noción que insinúe el mérito humano debe ser rechazada. Y es así, que toda noción, toda sospecha, ¿no?, que insinúe el mérito humano para hacer algo, debe ser rechazada. Dice, Dios es totalmente el autor de nuestra fe. Él es autor de nuestra salvación. Y toda noción que insinúe el mérito humano debe ser rechazado. En Romanos 11:32 dice esto, a propósito de lo que he escrito. Y está en la lección. Porque Dios sujetó, desde el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Hermanos, estamos ante un Dios todopoderoso, que no podemos conocer como no hubo nadie quien le aconseje. ¿Quién conocerá los caminos insondables de Dios? Lo único que atinamos a hablar de Él es lo que dejó escrito en la Biblia. Y está escrito y está en todos los idiomas. Ahora, en primera de Juan 2:2, nos dice esto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto ya se está refiriendo para los que creen que la predestinación es una elección caprichosa de Dios y ha dicho, este se va a salvar y este no se va a salvar. Contra esos, los que han hecho, lo llaman la teosofía, ¿no? Teología bíblica con la filosofía humana, son muchos errores que tienen estos hermanos y aún lo enseñan en nuestras iglesias. Y eso ha producido el quietismo, porque no hacen nada. Pueden predicar la justificación por la fe, pero eso no exonera que se descuidan y pueden caer en esto de una predestinación mal entendida. Creen que no se debe hacer nada en absoluto. Pero sin embargo, Dios nos manda a predicar el Evangelio
Y todavía, antes de tiempo y fuera de tiempo, cuando creas que es necesario y cuando creas que no es necesario. No es para que nos veamos la televisión y digamos, este mundo no se compone y hay que encerrarnos y que Dios ya me lleve. No, no, es lo que el diablo quiere, que tú no hagas nada, que no prediques lo que una vez Dios te reveló a ti, la gran verdad de la justificación por la fe. No es así. Y para esto, ¿cómo se combate, hermanos? Con los versículos, simplemente dice que no fue que Dios tomó algunos en forma caprichosa, ¿no? Estos son para salvación, estos sí y estos no. Y algunos hermanitos creen que es así y ellos ya clasifican a algunos hermanos. Ellos se creen, incluso esos movimientos que se han salido de las iglesias y han formado los grupos libres, es porque ellos de alguna forma, hermanos, sospechan de que ellos se van a salvar solamente y los que están en tales congregaciones no se van a salvar. Eso no es de Dios, eso Dios no está revelado. Dice, sino también por los de todo el mundo. Y este versículo, hermanos, el más conocido, ¿no? El 3:16 de Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Todos tienen acceso a la salvación. Es para mis amigos y para mis enemigos, es para todos. Porque el autor de la salvación no soy yo, es Jesucristo. Él pesa los corazones y discierne los pensamientos de los hombres. Él lo tiene todo escrito, pero nosotros no tenemos arte ni parte. Para nosotros no es dado saber los tiempos y las sazones, está escrito. En Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Es un solo Dios y tres personas, eso lo vamos a ver. La siguiente semana veremos Dios el Padre, después Dios el Hijo, después Dios el Espíritu Santo y sucesivamente. Son lecciones fundamentales de la Biblia y por eso cada sábado lo estamos aprendiendo en forma dosificada. El siguiente, Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Así como en la creación estuvieron los tres, en la salvación también, y cuando somos bautizados, nos bautizamos todavía en el nombre del Padre Dios, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los tres están comprometidos en nuestra salvación. Ellos son los autores de nuestra salvación. El último, para pasar al último comentario, 26, 2 de Corintios 13, 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, esto tenemos que ampliarlo, pero si hay algo que comentar de la elección humana, lo que buenamente atinamos a hacer en esta vida, como hombres, ¿no? Es decimos pues, hemos elegido el camino de Dios, creemos en la palabra de Dios y somos los seguidores de Dios, ¿no? Y usamos este verbo de seguir y de creer, ¿no? Pero en realidad Él nos ha escogido, porque nosotros pues somos somos hechura de sus manos, Él lo tiene escrito, pero Él es Dios. No nos corresponde a nosotros evaluar, estudiarlo.
Dios no nos llamó a entenderlo, no te olvides. Dios nos llamó a dos cosas. Dios nos llamó a creerle y a obedecerle. En cuanto a la predestinación, el verbo predestinar significa determinar de antemano. Algunos suponen que estos pasajes enseñan que Dios elige arbitrariamente a unos para salvación y a otros para que sean condenados, sin tomar en cuenta sus propias elecciones. Pero al estudiar el contexto de estos pasajes notamos que Pablo no enseña que Dios excluye a nadie en forma caprichosa. Mire, en 1 Timoteo 2:4, dice aquí, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así de sencillo, hermanos. ¿Qué dice? Quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito de Dios, es el mensaje de Dios. Y cuando tocas la puerta de alguien, los que no predican es porque creen en una interpretación negativa, una mala interpretación de lo que es la predestinación. Ellos ya lo tarjaron para el infierno. Fíjate, hermano, cómo el diablo ha operado en sus mentes. Cuando tocamos una puerta, nos vamos con el espíritu de que ellos se van a salvar. Porque acá dice en 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9, hay muchos, por supuesto, ¿no? Pero este versículo que dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Eso tiene que querer tu pastor y tu anciano y tu diácono, ¿no? Nosotros no podemos hacer caer en unos llamados teólogos, entre comillas, que han disertado sobre esto y han enseñado a un pueblo la filosofía del quietismo, que no hacen nada, ¿no? No trabajan, no estudian, han echado a la prosperidad, lo mandan como si fuera algo malo, ¿no? Porque Dios de prosperar sí prospera, pero según su voluntad. Y también en Juan 3:16, y lo voy a poner aquí, y esto es muy conocido, pero de todas maneras, Juan 3:16, ese versículo de devoción matutina, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto, ¿no? No te detengas en otras cosas, la cual alimentan el ego de la persona y el quietismo de la iglesia. También sobre la pluralidad de Dios, la pluralidad de la deidad, ¿no? Porque dije que son tres personas, pero un solo Dios. Lo vamos a ver en otra oportunidad, pero no puedo dejar de mencionar la pluralidad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes ver ahí en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú puedes ver el otro versículo, ¿no? En Génesis 11:7. Dice, he aquí el hombre es uno como de nosotros, ¿no? En Génesis 11:7, he aquí el hombre es como uno de nosotros, en plural, porque
Son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Y también tú puedes ver otros versículos más que el siguiente sábado, los subsiguientes, Dios mediante, la vamos a tocar. Y también sobre algunas cosas que falta enriquecerla en esta escuela sabática. Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Feliz sábado. Amén.